Perfecto, muchísimas gracias Julio, muchísimas gracias Alexandra por la invitación a este curso. Para mí es verdaderamente un gusto poder participar en un esfuerzo colectivo tan interesante, y creo que también es una oportunidad muy valiosa para repensar argumentos y para a través de el diálogo, ciertamente compartir información y compartir formas de análisis. El día de hoy lo que voy a hacer es una perspectiva histórica de la literatura. De hecho, he tenido la oportunidad, gracias a la invitación de ustedes, de participar en una edición anterior, y frente a esa, digamos, a esa propuesta, quería hacerles una versión renovada. Vamos a ver, compartir un PPT de rigor, y aquí estamos. Ok, muy bien. Y como les planteaba, lo que quiero hacer en esta presentación es básicamente trabajar sobre dos ejes. Uno, una línea de tiempo que nos permita abordar ciertamente un periodo bastante amplio, como va a ser, y bastante significativo, de hecho, digamos, de acuerdo a mi análisis o a mi mirada, entre fines del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Este periodo, que es también a su vez un momento formativo y muy significativo en términos de lo que van a ser las identidades sexuales que nos acompañan durante el siglo XX, va a tener una serie de carices que creo que tienen una lectura propia desde el Perú y desde, por supuesto, la formación de una literatura peruana. Es también digamos, con algunas coincidencias, un periodo en el que se consolida un sentimiento nacional o una identidad nacional, que va de la mano con procesos como construcción del Estado, como nation building en inglés, ¿no es cierto?, formación de la nación en inglés, y que creo que también aportan como ejes de análisis para la comprensión no solamente de este periodo, sino sobre todo, que es lo que nos atañe, la representación de las diversidades sexuales en este periodo de tiempo. Así que inicialmente les plantearía esta línea de tiempo inicial, apuntando a algunos momentos muy particulares dentro de la literatura de fines del siglo XVIII y de principios o del siglo XIX en general, cómo van a ser el Mercurio peruano, cómo va a ser la publicación de Esteban Teraya y Landa, de Lima por dentro y fuera, cómo va a ser un panfleto conocido como el Paseo a Mancaes, y también digamos, la línea tradicionalista que representan Ricardo Palma por un lado, Max Radiguet por el otro, y finalmente Manuel Atanasio Fuentes con Lorencita. Esta línea inicial, y aquí voy a adelantar un poco sobre lo que teníamos pensado para darles la segunda parte, también, como les decía, tiene un eje adicional, que es el análisis en términos de representación social, ¿no? Y el argumento principal que les traigo esta tarde es que las representaciones del siglo XIX y de la parte final del siglo XVIII están concentradas sobre todo en una imagen de el afrodescendiente como o de la plebe, o del plebeyo, ¿no es cierto? Como, no en el sentido criollo, por supuesto, de fines del siglo XIX, sino más bien en un sentido de plebe eh, dieciochesca, eh, para lo que van a ser las representaciones de la diversidad sexual, sobre todo masculina, ¿no es cierto? Entonces, esto nos remite a algo que lamentablemente todavía suena en las calles, que es el insulto del negro maricón, ¿no? Entonces, todas las representaciones de
de fines del XVIII y como vamos a ver del siglo XIX, o casi todas, tienen esta mirada de sectores populares, eh, de clase plebeya, ¿no es cierto?, de plebe, de multitud, de afrodescendientes, de castas, como se va a conocer en el periodo final del periodo colonial, que nos hablan de una atracción sexual de hombres hacia hombres muy concentrada digamos, en este sector de la sociedad y ciertamente como ajeno a la élite, ¿no? Mientras que, y esta es la segunda parte de la cronología, podemos hablar de dos novelas que van a ser fundamentales y que acaban de reimprimirse gracias al esfuerzo de la editorial Gafas Moradas, como son el diario de Doris Dam y Duque, que nos hablan más bien de una representación diferenciada de lo que pueden ser las diversidades sexuales y sobre todo la atracción entre personas del mismo sexo, como no un vicio, si se quiere, propio de gente necesitada o orientada hacia el trabajo sexual, como pueden ser los maricones de fines del siglo XVIII, sino que más bien se lo vincula como una costumbre o como si se quiere, como parte de una cultura de la diversión y de los placeres enquistada en la oligarquía, enquistada en las clases más altas de la sociedad limeña. Y ese es el argumento que quiero proponerles, demostrar efectivamente cómo en el siglo XIX y en la parte final del siglo XVIII, mientras las representaciones van a estar más concentradas en términos de afrodescendientes, y sobre todo varones, en el siglo XX o a inicios del siglo XX las representaciones sobre diversidades sexuales se muestran como parte de una crítica a las élites y a su desconexión con las necesidades de la nación, con la realidad de lo que necesitaba un Estado peruano en un proceso de reconstrucción en lo que suponían debería haber sido un proceso de reconstrucción nacional, ¿no? Nada, con esa introducción inicial regresamos digamos, al periodo inicial de esta presentación, efectivamente hacia fines del siglo XVIII. Y por eso lo he denominado justamente como historias de maricones, porque sobre todo lo que vamos a ver con mayor frecuencia en términos de terminología también tiene mucho que ver con este término que es el de maricón. Un término que, de acuerdo a mis investigaciones, puede ser claramente asentado en una cultura popular en el Perú y además asociado como parte de la representación de la ciudad de Lima en particular. Y para eso podemos ampararnos por un lado en los textos ilustrados, como van a ser el Mercurio peruano, como lo será también el texto de Teraya y Landa, y en múltiples otras evidencias a nivel de narraciones de viajeros, a nivel de representaciones visuales, incluso también a través de expresiones relativamente cotidianas, como son las que pueden aparecer en juicios criminales, ya sea para el periodo final digamos, del periodo colonial, como para los inicios de la República. Como sea, esta carta sobre los maricones de El Mercurio peruano, el principal periódico ilustrado no solamente del Virreinato del Perú, sino probablemente de la América española, nos remite a una pieza literaria profundamente intrigante, y es que, o profundamente cuestionadora, en tanto nos muestra en principio un uso diferenciado del lenguaje, ¿no es cierto? En este
contexto no resulta fuera, digamos, de la norma literaria o de la costumbre académica el hacer referencia al término maricón, como luego podrá ser, podrá ser a partir de fines del siglo XIX con mucha mayor rigurosidad o con mayor rescato, si se quiere. En esta época la palabra se usa no, por supuesto, sin una connotación despectiva que la tiene, pero puede circular claramente tanto en un periódico de circulación entre la élite, como va a ser el Mercurio Peruano, como en sermones de iglesia y en otro tipo de medios escritos sin ningún problema, ¿no? Este artículo lo que hace es presentar una sátira, si se quiere, en la cual un amigo le escribe al otro pidiéndole información acerca de la ciudad en donde acababa de establecerse, la ciudad de Androginópolis. Y este nombre, el de Androginópolis, sirve ciertamente como una metáfora para la ciudad de Lima, a la cual se le representa como una ciudad plagada, ¿no es cierto? Y este término de plagado va a tener una significación muy interesante luego en una lectura naturalista, si se quiere, de la población peruana y de la población americana en general, pero como sea, este amigo le escribe al otro pidiéndole estas noticias acerca de Androginópolis y lo que nos presentan como retrato de la ciudad de Lima es una ciudad en donde los maricones pueden, sobre todo de noche, discurrir y participar de una vida social bastante intensa. Ciertamente se la representa como fuera, digamos, en los extramuros de la ciudad, lo cual también abona a la condición de esclavas o a la condición de mulatos y libertos de quienes participan en estos soirées, mientras que durante el día estos o estas negros maricones lo que hacen es más bien usar la ropa que sirve a ambos sexos, ¿no? Dando a entrever algún tipo de preferencia o de identidad o de forma de auto representarse y también de proyectar un interés sexual hacia otros, ¿no? Esta mirada del Mercurio peruano, como les decía, está ciertamente muy centrada en términos raciales y para eso les traigo un pequeño extracto de la carta en la cual se hace una referencia a la lana en lugar de cabello, ¿no es cierto? Haciendo una clara alusión al cabello rizado y muy menudamente, entonces habla de un origen afrodescendiente muy, no sé, muy centrado, ¿no? Y cómo, por supuesto, se hacen adornos y formas de accesorizar el cabello y la estética personal que remiten no solamente a lo que en este contexto se atribuye como adornos masculinos, sino también como adornos femeninos. Y para demostrar un poco cómo esta referencia a Androginópolis se identifica o es leída dentro del Mercurio peruano, dentro de la sociedad peruana, como una lectura satírica de la ciudad de Lima, están una carta que responde a la anterior, publicada un año después, en 1792, que es la carta remitida a la sociedad en relación a la carta sobre los maricones, ¿no? Y en esta carta se hace énfasis en varias cosas. En principio,
se culpa de una, si se quiere, delicadeza de la élite limeña, o de los hombres de la élite limeña, no llamándolos, por supuesto, maricones, porque si hay algo que queremos reforzar en esta presentación es que justamente maricón es un término que está socialmente asignado a gente de baja calidad o de bajo estrato social, ¿no? Entonces no se los llama, por supuesto, en esta carta de Mercurio peruano como maricones, sino como afeminados. Y se culpa de esta afeminación a las costumbres relajadas, al exceso de lujo, a los cuidados de madres y nodrizas que llenan de no sé, mimos y de caricias y de, no sé, todas formas de complacencia a los hijos, mientras que sí el vicio de la sodomía y el vicio de ser maricón es algo que se encuentra más bien, como dice esta respuesta, entre la clase más baja, ¿no es cierto? Para lo cual, que es el argumento de esta carta de respuesta, no sería útil el recurrir a una sátira como la que se presenta en el primer artículo, sino que se tienen que usar formas más, no sé, violentas de represión, ¿no? Aquí hay un llamado a la justicia y a la persecución y al uso de una, no sé, de formas mucho más físicas de reprimir estas conductas. Frente a ello también, y hacemos nuevamente énfasis en que las referencias están puestas hacia la afrodescendencia, hacia el origen esclavo, hacia los lugares de donde vienen, de donde provienen los esclavos en el virreinato del Perú, como van a ser Guinea y algunas otras zonas de África. Y esta vinculación lo que nos está tratando nuevamente de hacer es un énfasis en no sé, binomio de negro maricón, como incluso circula como insulto todavía en la actualidad, lamentablemente, ¿no? Más o menos en la misma línea está está digamos, el poema satírico de Teraya y Landa, Lima por dentro y fuera, un poema escrito por por este escritor y viajero español que estará primero en México y que luego residirá durante varios años en el Perú y en la ciudad de Lima en particular. Y a su salida en 1797, luego de haber pasado varios años, alrededor de 5 años en la ciudad, eh, enfermo de sífilis que aparentemente contrajo en el virreinato del Perú con mucha, eh, con mucha acrimonia, ¿no es cierto? Con mucha mala leche. Escribe una novela que va, perdón, no una novela, un poemario que va, un poema satírico que va a ser realmente detestado por la sociedad limeña de la época, por la sociedad peruana, y que lo que hace es hacer una representación muy irónica de lo que él identifica como los peores vicios de la ciudad. Entre ellos, por supuesto, están las referencias hacia los maricones, como el extracto que tenemos en pantalla, ¿no? Y les leo simplemente como para ponernos en contexto. Verás ciertos maricones, plaga del clima limeño, con voces afeminadas, cotillas y barbiquejos. Verás que lavan, planchan, almidonan con esmero y estiran cuando debieran estar estirados ellos. Verás el odio implacable y sumo aborrecimiento que tienen a las mujeres y ellas los están queriendo.
La nota también proviene del texto original, la referencia a los maricones como lo más ridículo que puede verse en hombres afeminados, y también, por supuesto, estas referencias específicas a oficios, a la realización de oficios de sectores populares como el lavar, como el planchar, como serán en otros casos, el trabajar en preparación de alimentos o en venta ambulante de alimentos, o las ventas ambulantes en sí mismas, nos hablan tanto de un origen popular sobre esta representación de los maricones, pero también nos llevan a pensar en otro tipo de evidencias históricas que van de la mano a esta representación cultural que nos provee la literatura, ¿no es cierto? Desde algunos juicios criminales de personas que van a ser perseguidas no por sodomía, sino por ser maricones, que eso ya resulta bastante interesante para la época, por algunas referencias también de sátira política y de los periódicos, sobre todo en el periodo inicial de la independencia, y una referencia adicional que tiene que ver con la identificación de la ciudad de Lima como una ciudad muy plagada, ¿no es cierto? Muy llena, muy concurrida por una cultura maricona que va a distinguirla, sobre todo desde la mirada de los viajeros, de otras ciudades del contexto primero colonial y del contexto americano luego de la independencia, ¿no? Entonces esta referencia naturalista hacia el clima limeño y nuevamente la referencia a las plagas o al mundo de la biología, digamos, o al mundo naturalista, creo que aportan también una línea de análisis muy interesante en lo que va a ser la representación de las relaciones hasta este momento, como lo vemos, sobre todo centradas en relaciones entre hombres, ¿no? A ver. Ay, perdón, no sé a dónde fue a parar. Aquí estás. Ok, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces eso nos lleva a reforzar un poco nuestro argumento en el que entre este periodo final del siglo XVIII y la primera mitad por lo menos del siglo XIX hay una representación que se manifiesta en una serie de fuentes que van desde los periódicos o desde los panfletos, algunas representaciones visuales como veremos a continuación, relatos de viajeros, y ciertamente que se cuelan en el habla o en las preocupaciones más cotidianas, como pueden ser las que se evidencian en los juicios criminales, en donde la ciudad de Lima está representada como una ciudad con una enorme visibilidad, tanto para los maricones como por una suerte de relativa tolerancia hacia estas expresiones de sexualidad. Y eso nos lleva, digamos, de alguna manera a un contexto políticamente diferente, pero que termina estando insertado en un mismo contexto social, como va a ser el de las primeras décadas de la independencia, con un panfleto y con un volante también en poema, con un contenido político, si se quiere, también muy interesante, como va a ser el paseo de Amancaes, que de hecho recoge una incidencia y un evento que ocurrió, o sea, efectivamente en 1827 se va a dar este paseo de un grupo de hombres, algunos de ellos usando traje socialmente asignado a mujeres, usando manto, usando, digamos,
una manta o capas a la usanza de mantos de tapadas, y que van a terminar siendo efectivamente apresados y dando lugar hacia algunos otros comentarios también en la prensa, siempre de corte satírico. Pero entre quienes forman parte de esta comparsa estará un famoso personaje nuestro, bueno, famoso a punto de quererlo, como Juan José Cabezudo, del cual hablaremos un poquito a continuación. Vale la pena hacer una referencia a que esta prisión de los maricones o paseo de Amancaes, como se lo llama, nos habla también de una enorme visibilidad. Perdón. Perdón, creo que tenemos un micrófono por ahí abierto. Vale, gracias. Ok. Entonces, nada, les argumentaba de que esto nos habla de una enorme visibilidad, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de un grupo de gente, no sabemos exactamente cuáles hay, alrededor de más de 10, más de 10, porque sí hay algún tipo de mención a nivel de nombres, que deciden emprender esto que es un paseo muy tradicional durante la época y que es una costumbre que se va a mantener hasta mediados del siglo XX, ¿no es cierto? El de ir a la Pampa de Amancaes a recoger flores y de paso aprovechar el día en el campo, no sé, salir en comparsa con los amigos, tomar bebidas y hacer una merienda dentro de la pampa y disfrutar un poco del día y del clima. Y este paseo de invierno a Mancaes va a ser ciertamente representado como un momento de comparsa en lo que, haciendo el símil y con las distancias de rigor, podría ser interpretado como el primer, no sé, Día del Orgullo o el primer Pride, ¿no? Frente a este, sí, totalmente, demasiado. Este paseo de Amancaes que va a, como les decía, tener algunos personajes identificados y que podemos documentar que existió, cosa que a mí me parece absolutamente fascinante. Tiene a uno de sus protagonistas en el popular Juan José Cabezudo, un personaje que si nos ponemos a pensar, es el personaje en el siglo XIX con una, no sé, poseedor de una diversidad sexual y con una identidad sexual reconocible, visiblemente reconocida por sus pares dentro de la sociedad pública y abierta, y recogida desde múltiples evidencias, tanto literarias como visuales. La que tenemos aquí es una acuarela de Javier Francisco Cortés, fechada más o menos en la época del panfleto del paseo de Amancaes, en 1827 o cercano a 1827, lleva como característica algunos elementos distintivos de su atuendo, como va a ser el sombrero de paja de ala ancha y de copa muy alta, las manguitas o manguitas de bobitos en los brazos, esta, digamos, preocupación por un atuendo, no sé, cuidado y, digamos, relativamente caro o extravagante, si se quiere, hasta cierto nivel. Y en la ilustración lo representa además en la compañía de un amigo que por supuesto no podemos identificar, pero esta referencia a la ciudad de Lima en el fondo como parte del escenario, como parte del espacio público, creo que resulta muy emblemática si nos ponemos a pensar en, no sé, los argumentos esgrimidos en relación a la homosexualidad, ¿no es cierto? Un siglo después, como pueden ser el de la invisibilidad, ¿no es cierto? De aquí, de invisibilidad
nada muy presentes, muy en el espacio público, muy reconocibles y muy reconocido, ¿no? Y de hecho, es un personaje que yo creo que nos interpela desde múltiples disciplinas por la cantidad de evidencias que tenemos suyas disponibles, ¿no? En este caso, un testimonio de un viajero francés, Max Radiguet, que lo llama un tamalero gordo, imberbe y rozagante con una voz como de soprano, ¿no? Hace referencia a su sombrero de paja de Guayaquil, a un mandil de cocinero, y esta es ciertamente su ocupación principal, la de cocinero famoso y notable, tanto por su puesto, tanto por la ubicación de su puesto en el portal de escribanos, en plena plaza de armas, ¿no es cierto?, en la Plaza Mayor de Lima, como por su fama de comentario político también. No solamente va a ser famoso Juan José Cabezudo por su cocina, por ahí un cocinero tan prestigioso como Cucho La Rosa tiene un pequeño video en el que identifica una receta suya, como va a ser el tamal de plato. No la he preparado, pero si quieren buscar el videito, por ahí está disponible en la red. Juan José Cabezudo se caracteriza también por esto, por las viandas, por su cocina y por su comentario político como parte digamos, de su atractivo gastronómico o de su oferta gastronómica, ¿no? En la cual comenta las incidencias del día en un momento tan convulsionado como va a ser el de los primeros años de la República, ¿no es cierto? Digamos, 1827 es un año tan complicado como, no sé, tener más de 3 presidentes en el mismo año, cosa a lo que ahora estamos un poquito más acostumbrados, pero en ese momento era la inversión del mundo. Y también, como les decía, un reconocimiento tan grande como ha identificado la doctora Natalia McLuff, identificando el pago que se le hace a Juan José Cabezudo por organizar un almuerzo de despedida de Bolívar en 1826. Entonces tenemos con esto una serie de evidencias que nos hablan de un personaje realmente notable por cuenta propia y también por las narrativas que genera en su entorno. Radiguet es uno, pero aquí tenemos a una ilustración de Pancho Fierro, de la cual Juan José Cabezudo va a ser protagonista en distintas instancias. Tiene una fotografía Curret, que es la que tenemos ahora en pantalla. Y si nos ponemos a pensar, no hemos hablado más que en distintas instancias, ¿no es cierto?, entre 1791 y las últimas, en este caso esta última fotografía o las últimas imágenes, ya sean visuales o textuales, de Juan José Cabezudo, y no hemos hablado nada más que de negros maricones. Así que mucha atención en esto, que es parte de lo que les quiero proponer y que yo creo que nos lleva también a una lectura interesante en términos de lo que van a ser los estigmas en términos de representación de las diversidades sexuales a lo largo de un par de siglos dentro de la literatura peruana. Nada, para mí Juan José Cabezudo es ciertamente un personaje fascinante, y eso nos lleva a conectar con una tradición costumbrista como la que va a promover ciertamente Ricardo Palma, que va de la mano, digamos, como un correlato visual con las imágenes de Pancho Fierro, y que tienen probablemente a su máxima expresión de cierre de este proceso a Manuel Atanasio Fuentes, con un cuento o con una tradición que ha sido estudiada
desde múltiples autores. Está Marcel Velázquez, por supuesto, está Curmi Soto, que también ha analizado esta historia de Lorencita dentro de la literatura costumbrista. Y yo quisiera rescatar frente a lo que ya han dicho estos autores, por supuesto que es un análisis muy detallado desde la literatura, pero quisiera aportar al análisis un elemento que a mí me parece muy interesante, y es que Lorencita en algún momento se engancha también en la preparación de alimentos y en atender una fonda, ¿no es cierto? Instituye una fonda que es la que le permite rodearse de jovencitos con los cuales puede entretener en el sentido social del término en la trastienda de su fonda, y a los cuales invita a fiestas y celebraciones, y que por supuesto en base a su despilfarro hacen quebrar su esfuerzo de trabajo. Vale la pena hacer aquí el símil, y lo dejo solamente sembradito como idea, que Juan José Cabezudo era también conocido por su despilfarro. Ricardo Palma va a hacer mucho énfasis en que trabajaba muy duro durante 11 meses del año en la preparación y en la venta de comidas, y que al 12º mes se tomaba un mes de vacaciones, y todo lo acumulado durante el año lo iba a gastar en los casinos de Chorrillos, en donde disfrutaba de una vida de lujo y de diversión durante un mes, por supuesto, gracias a su trabajo, y luego regresaba al final de este periodo de descanso a su rutina cotidiana, a volver a acumular aquello que sería despilfarrado hacia el final del año, ¿no? Lo de despilfarrado es palabra de Ricardo Palma. Nadie le quitará lo bailado a Juan José Cabezudo, y supongo que se lo debe haber divertido todo. Pero parece muy interesante este símil que rescata Manuel Atanasio Fuentes, y que seguramente, si bien no podemos argumentar que lo haya conocido a Cabezudo, sí sabría de las narrativas de Ricardo Palma en torno a él, ¿no? Y digamos, como para ir redondeando este periodo del siglo XIX, un extracto de Lorencita, extraído de la página web de Curmisoto, el caníbal inconsecuente. Caballero, le dice, yo no soy mujer. Al verse Lorencita en la necesidad de descubrir su identidad por no irse con quien le había pagado la cena, Mr. Horse, ¿no? Soy un hombre desgraciado. Hace 2 días que no he echado en mi estómago ni una hilacha. Soy enfermizo y no puedo trabajar. Por ver si conseguía cenar, he tomado este disfraz. Usted ha sido bastante generoso para proporcionarme los medios de no morir de inanición. Séalo usted para perdonar el chasco que se ha llevado. El inglés se quedó como la estatua del comendador. No dijo una palabra, pero levantando un garrote que le servía de apoyo, arrimó tal tunda a la supuesta mujer que la echó por tierra medio muerta. Esta imagen de violencia que nos trae, digamos, la escena final del cuento o de la historia Lorencita de Manuel Atanasio Fuentes, nos trae varios elementos, ¿no es cierto? Por un lado, este temor, y podríamos decirlo aquí con total tranquilidad, colonial, de que una mujer tapada o vestida de tapada fuese a ser un negro maricón, es en el fondo el que nos recoge la tradición de Atanasio Fuente. Pero además de eso, estas vinculaciones, por supuesto, con la violencia como la manera de recuperar la hombría o la masculinidad en entredicho, ¿no? Y que
resultan también, por supuesto, interesantes que sea de la mano de un inglés el que viene a poner orden, si se quiere, en estas, digamos, en esta falta de orden, por no categorizar, de Lorencita, ¿no? Aquí una imagen también de Pancho Fierro, en los que nos habla de una estética hasta aquí de entre la década de los 30 y los 40, que se va a ir asentando en las primeras décadas de formación de la República del Perú, y que luego a partir de la década de 1850 empiezan también a desaparecer, de la misma manera que desaparecen otras estampas entendidas como tradicionales dentro de la cultura no solamente limeña, sino peruana, ¿no? Y que están muy bien recogidas por las tradiciones de Palma o también por las de Atanasio Fuentes. Eso nos permite hablar finalmente de una tradición, como va a ser la de Juana la Marimacho, una tradición como que va a ser recogida por Palma, por Ricardo Palma, que es una de las pocas en las cuales tenemos una evidencia en términos de diversidad sexual de mujeres en las cuales se representa esta supuesta inversión del mundo en la que las mujeres se masculinizan. Y que tiene un correlato, como lo podemos ver en la imagen, con una acuarela de Pancho Fierro que está conservada en la Pinacoteca de la Municipalidad de Lima. Aquí un extracto de la tradición de Ricardo Palma, en la cual nos habla de Juanita Breña, conocida por sus hazañas como torera, y que la representa efectivamente como masculinizada, ¿no? Y ello como una preocupación familiar dentro de su masculinización. Desde la infancia, nos dice Palma, reveló Juanita Breña propensiones varoniles, por lo que su padre, que era chalán en la hacienda de Retes, la amonestaba diciéndola: Juana, no te metas a hombres. Sermón perdido. Con los años se iba desarrollando más y más en la muchacha la inclinación a ejercicios del sexo fuerte. Y este extracto de Palma nos lleva a esta reflexión acerca de cómo una cultura tradicionalista como la de Palma en la segunda mitad del siglo XIX va a hacer un esfuerzo verdaderamente notable y consistente por hacer una separación entre lo que se supone atribuible como características a las mujeres y lo que se supone o debería ser atribuible como características a los hombres. Los valores burgueses en términos de división del trabajo van a ser claramente transmitidos por una literatura que intenta aleccionar en los términos educativos y formativos más claros a partir de esta recreación del pasado. De la misma manera será una narrativa, por ejemplo, como la de Manuela Sáenz y Rosa Campuzano, en la cual una es identificada como mujer, y en el caso de Manuela Sáenz, identificada como mujer-hombre por su supuesta, por una atribuible ambición política y ganas de participación y de convertirse en protagonista histórica de una manera que Rosa Campuzano, a decir de Ricardo Palma, no representaba, ¿no? Nada, mucho ojo a la tradición. Y con esto cerramos un capítulo que
empieza en finales del siglo XVIII, ¿no es cierto?, en 1791, con el Mercurio peruano, y que se cierra hacia finales del siglo XIX, en 1968, con las narrativas de Manuel Atanasio Fuentes sobre Lorencita. ¿Qué pasa en el camino? Pasan ciertamente muchas cosas. Hemos hablado de valores burgueses, de una intención de separar esferas, como una investigadora como la profesora Manarelli ha identificado, una esfera pública que resulta siendo el mundo de los hombres y de las políticas, a las cuales las pequeñas cabecitas de las mujeres no deben intervenir ni hacerse, ni preocuparse por ellas. Pasa la guerra con Chile, pasa un proceso de reconstrucción nacional y una formación o una renovación del Estado de la mano de una república aristocrática, y es probablemente con esta crítica a la oligarquía, a la aristocracia, que se gestan de alguna manera las narrativas que vamos a analizar a continuación. Pero antes de eso, a mí me parece muy importante hacer un énfasis en que este periodo, el de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, es el propio contexto en el que se crea un binomio, si se quiere, entre heterosexualidad y homosexualidad como la base identitaria para todo el siglo XX. Esto que va a tener, por supuesto, múltiples consecuencias y variantes a lo largo del siglo XX, no es una forma de identificación que pueda atribuirse hacia el pasado. Y hasta donde tenemos entendido, y aquí hay investigaciones por medio de la profesora Sara Rondinell, las primeras identificaciones de homosexualidad o referencia a homosexualidad como una categoría que pudiese ser atribuible en el Perú, datan únicamente de la década de 1930. Esto, por supuesto, es investigación pura en construcción y nos lleva a preguntarnos cómo se van tejiendo poco a poco estas redes de influencias y estas redes que son académicas, culturales, ciertamente artísticas y literarias, que van a trasladar, entre comillas, o reinterpretar o reapropiarse una serie de estudios médicos que son los que crean estos neologismos y los convierten en parte del uso cotidiano, como el de homosexualidad, como el de heterosexualidad un poco posterior, y finalmente, como veremos a continuación, también el de travestismo. Entonces, solamente para asentar un poco la idea, a partir de 1868, solo a partir de 1868, y esto como un punto de partida en Europa que no llega a trasladarse al Perú, sino hasta probablemente la tercera década del siglo XX, se puede hablar de homosexualidad entendida como una como una característica de nacimiento. Este neologismo, ¿no es cierto?, esta palabra nueva va a surgir como parte de un debate entre dos científicos y activistas por los derechos de las personas que eran acusadas de sodomía dentro del mundo prusiano, como van a ser Carl Maria Kerveny y Karl Ulrich. Empiezan a corresponder estos científicos, a escribirse, y activistas a escribirse por carta, como era la usanza de la época, y dentro de este debate oponen
heterosexualidad como terminología a homosexualidad, para hacer referencia sobre todo a una atracción masculina por otro hombre que no podía, eh, que era de nacimiento, ¿no es cierto?, o congénita, y que no podía, en tanto provenía de la naturaleza, ser etiquetada como antinatural, como lo estipulaba el Código Prusiano y como lo perseguía, de hecho, el Código Prusiano en el párrafo 143. Después de la unificación alemana, este párrafo 143 va a convertirse en otro, va a ser adaptado también por el Código Criminal alemán con un número diferente, creo que es el 137, o sea, igual da más o menos lo mismo, pero sí es cierto que va a generar cada vez más, y a lo largo de ya los inicios del siglo XX, una serie de iniciativas en contra de la persecución que sufren, como decíamos, en este caso ya no solamente hombres, sino hombres y en algunos casos mujeres, por la preferencia sexual por su mismo sexo, ¿no? Aquí tiene un rol muy importante la labor de Magnus Hirschfeld, un médico judío que va a desarrollar, judío alemán, o prusiano inicialmente y luego alemán, que va a tener una acción muy importante en términos de las primeras asociaciones pro derechos de las personas homosexuales, ya como se las llamará o se las conocerá. Fundará dos instituciones muy importantes, una el Comité Científico Humanitario, que va a lograr reunir el apoyo de científicos de distintas disciplinas en torno a derechos sexuales, y el Instituto, ¿dónde estamos? Acá está, el Instituto de Estudios de la Sexualidad, fundado en 1919. Aquí está el párrafo en cuestión dentro del Código Criminal alemán, es el 175, ¿no? Este Instituto de Estudios de la Sexualidad va a convertirse en verdaderamente emblemático como un espacio de reflexión en torno a la sexualidad humana, con estudios, por supuesto, proyectados en el mejor estilo del colonialismo europeo de la época, proyectado sobre todo el mundo, ¿no es cierto?, sobre Asia y África como contextos protagonistas. Va a crear una serie de alianzas y circuitos académicos con los Estados Unidos también. Los intercambios con América Latina creo que están aún por demostrarse, y resulta una pregunta muy interesante. Pero lo que quiero mostrarles como contexto es cómo va cambiando una terminología, y por supuesto esta terminología no hace más que representar conceptos desde el periodo final del siglo XVIII hasta lo que van a ser los inicios del siglo XX. ¿No es cierto? El término travestismo es nuevamente acuñado por Magnus Hirschfeld como una expresión para identificar a personas que se sienten más cómodas con la ropa socialmente asignada al otro sexo, pero que está desconectado, y digamos, esta es la forma de identificación de Hirschfeld, está no necesariamente identificado con una preferencia sexual de ningún tipo, ¿no? Aquí hay mucho de vanguardia científica que tiene que ser
también reconocido y que yo creo que es parte importante para entender los contextos en los cuales se producen estas novelas que van a leer en la sesión de mañana y en los talleres de este curso de literatura, como son las Confesiones de Doris Dam y como lo es también la novela Duque, ¿no? Aquí tenemos una fotografía hermosa de la inauguración del Instituto de Estudios, o de una conferencia, perdón, del Instituto de Estudios de la Sexualidad en 1921, obtenida del libro de Lori Marhofer, sobre sexualidad en la República de Weimar. Y aquí hay que decir que, por supuesto, ya imaginarán, una vez llegado el nazismo, lo primero que hacen, o una de las primeras cosas que atacan y que intentan destruir, es este Instituto de Estudios de la Sexualidad, quemando la maravillosa biblioteca que se había construido y destruyendo todo a su paso, ¿no? Las fotografías están también, las fotografías históricas han sido conservadas de los nazis pisoteando los libros del instituto. No se los comparto para no arruinarle a nadie la noche. No sé cómo vamos de tiempo, creo que vamos un poquito apretados, pero solamente comentarles esta, esta película que es parte es un extracto que se puede ver tranquilamente en YouTube sobre la película Anders als die Anderen, perdonarme alemán que es inexistente, y en castellano lo han dicho diferente a los otros, y que muestra al propio Magnus Hirschfeld representándose a sí mismo como un médico que le da tranquilidad a una persona homosexual, diciéndole que puede, a pesar, ¿no es cierto?, a pesar de su homosexualidad, contribuir a la sociedad de una manera productiva y aspirar a ser feliz, y etcétera, ¿no? Pero este es justamente el mismo contexto en el cual aparecen estas dos piezas de literatura tan interesantes. No se ha hecho, queda pendiente, ¿no es cierto? Y es parte, y yo creo que es parte del valor de este espacio de reflexión del curso de literatura, el hacer la conexión entre este mundo europeo o norteamericano también, y aquí hay una serie de conexiones académicas que hacerse, de discusión sobre la homosexualidad y cómo ésta se va a proyectar o no a un mundo académico o de vanguardia estética en el Perú. Eso, que estaría pendiente, la vamos solamente a adelantar como ideas y como derroteros, en hablar, en el caso de las Confesiones de Doris Dam, de una novela que es casi tan, no sé, casi tan retadora en términos de su categorización y de su investigación, como lo podrían ser la Carta sobre los maricones, o como lo podría ser ciertamente el Paseo a Mancaes. Esta publicación, como bien lo dice Claudia Salazar, va a estar, digamos, no representada dentro del imaginario literario por muchísimos años, ¿no? Desde su publicación en 1929, solamente ha sido reimpresa hace un par de años por la editorial Gafas Peruanas y Gafas Moradas, y eso nos lleva a valorar la importante oportunidad de investigación que se nos ofrece. Es poco también lo que se conoce y está documentado sobre su autora, Delia Colmenares, más allá de que tuviera una producción literaria muy interesante, ¿no es cierto? Y bastante consistente en, sobre todo, dos periodos en la vida, digamos, la década de los 20 y luego retomando hacia la década de los 50. Y quiero leerles un pequeño
extracto, y ya para eso ir cerrando, de las confesiones de Doris Dam, y luego otro pequeño de Duque. ¿Qué haces tan sola? ¿Qué miras? ¿El mar? ¿La luna? ¿Qué les preguntas, Doris? Ven, vamos a pescar a proa. Luego se alejó aquella asesina de almas y provocadora de vicios, piensa Doris. Aquella matadora de ilusiones y sembradora de amarguras. Se alejó la formidable enamorada de mujeres, la de rostro fatal y dulce, que tan ardorosamente me hacía recordar todo lo malo que me había hecho conocer. Y la enamorada de mujeres estaba seduciendo a otras, tomando de cómplices a la luna, al mar, a la hora. Miserable, está inyectando el veneno de su vicio. Esta mirada de una adultez temprana, que es la de Doris Dam, frente a la que asume es su corruptora, resulta muy interesante en términos de una representación de estos no sé, pequeños secretos de la oligarquía, representando en este caso, la relación entre dos mujeres, una de mayor edad y asentada y conocedora del mundo, y una joven, inexperta, Doris. También hay que decir que en la novela Doris tiene 25 años, lo cual para la década de los 20 yo no sé qué tan jovencita e indefensa era, ya era una edad bastante casadera, pero sí nos muestra esta representación de una vida de lujos, de despreocupación, de independencia. Aquí hay una identificación de las mujeres con esta independencia de las flappers, ¿no es cierto?, de la mujer nueva de la década de los 20, y una lección moral que sobrevendrá no solamente a la condesa de Solimán, que es es esta mujer mayor a la cual la Doris Dam le remite sus reflexiones, y que terminará, por supuesto, mal parada. No les voy a comentar lo demás con respecto a la otra figura, ¿no? Hay, por supuesto, una moraleja que necesita ser impuesta sobre esta élite de vida disoluta y de costumbres inmoderadas, ¿no? De esa misma manera, perdón, nuevamente se mando aquí. Ahí está. De esa manera se justifica también la novela de José Díaz-Canseco, Duque, publicada sin autorización de su propio autor, y esto creo que es algo que también amerita un nivel de investigación. En el caso de Duque ha sido no solamente publicada en distintas instancias a lo largo del siglo XX, de hecho la de Gafas Moradas me parece que es su quinta edición, ha sido publicada como populibro, y fue inicialmente publicada, como decíamos, sin la autorización expresa de su autor, por una serie de libros populares que lideraba Luis Alberto Sánchez en 1934. Aquí esta mirada incluso antiimperialista, ¿no es cierto? Hay un vínculo muy cercano de Duque, bueno, no de Duque, del personaje de Teddy, que es el personaje central de esta novela, con la cultura norteamericana. El mismo nombre de Teddy nos hace referencias a Teddy Roosevelt y a esta cultura moderna norteamericana. Aquí como contexto histórico valdría la pena vincularla con la famosa investigación de George Chauncey, Gay New York, que nos habla de una cultura gay en la ciudad de Nueva York entre
fines del siglo XIX y las primeras 3 décadas del siglo XX, pero resulta muy interesante ciertamente conectar los contextos, ya sean europeos, norteamericanos, y las conexiones con un circuito académico, cultural y artístico en el Perú que todavía está ciertamente por demostrarse, ¿no? Y para finalizar un poco y redondear esta presentación, un extracto de de la propia novela Duque, en la cual la novia, una chica, una chica de la élite, de buena familia y muy buena fama, descubre que su novio, Teddy, tiene algunos otros intereses. Y les leo. De pronto, Beatriz, de pronto, sus manos tropezaron con aspereza de papel grueso y lo abrió. Era un retrato de su padre, idéntico al que ella tenía en su cuarto. Luego miró la dedicatoria. Una inmensa palidez la tomó el rostro. A ti, Teddy, en cuyo espíritu he evocado el mito dulce de Narciso. Firmado Carlos. ¿Qué era esto? ¿Y eso de Narciso? Miró la fecha atrasadísima y el sobre dirigido a su padre. Teddy se lo devolvía. Sí, la vieja habladuría acerca de su padre y con su novio, cochinos y finalmente maricones, ¿no? Empezamos esta presentación hablando de negros maricones y aquí cerramos la presentación siglo y medio después, nuevamente con este epíteto de maricones, no solamente aplicado como un insulto sexual, sino también con un insulto que intenta descalificar en este vínculo con las clases bajas, con la falta de educación, con la falta de moderación, con la falta de control sobre la sexualidad y sobre y sobre la conducta, ¿no? Que es más propia, a decir de los ilustrados, pero también en esta novela de principios del siglo XX, de la gente de bajo estrato social, que de la gente bien o educada como debería ser o como se la representa en la literatura de principios del siglo XX. Así que nada, quiero agradecerles nuevamente el espacio y la atención y espero haberles podido hacer un mapeo muy grande y digamos, muy general por el tiempo, pero a pesar de eso enriquecedor y desde distintas aristas, no solamente desde la literatura, sino con una perspectiva histórica que nos conecta también a la producción visual y audiovisual incluso. Gracias.